Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política, como todos los días martes, en vivo en la señal 2 de Somos Alta, y hoy siendo feriado, Día de las Malvinas, también estamos acá junto a Javier Cornejo y Rosario Alurralde, que bueno, está de viaje y seguramente el martes que viene volverá a compartir con nosotros esta mesa. Una semana, obviamente, que estuvo asignada por la Semana Santa, y allí todas las redes sociales y por todos los medios uniéndonos los argentinos al rezo por la paz que hiciera el Santo Padre, el Papa Francisco. Creo que fue más que conmovedor porque explotaban las redes sociales mirando al Santo Padre allí, desde el Domingo de Ramos, pasando por todo lo que ha sido, ¿no? El Triduo Pascual hasta el Domingo de Pascua, Domingo de Resurrección. Por otro lado, algo muy importante para los salteños, ayer el gobernador Juan Manuel Urtubey dio inicio al periodo ordinario de sesiones en la legislatura de Salta. Bueno, allí estuvimos, Alta Política presente, escuchando su discurso. Como siempre, ¿no? Es como dar a publicidad los actos de gobierno, algo que es tan bueno para transparentar inclusive la vida democrática. Después, bueno, los políticos y los medios en la semana sacarán sus conclusiones, pero bueno, fue importante poder escuchar las palabras del gobernador Juan Manuel Urtubey. Por otro lado, comentarles a ustedes que nos vienen acompañando, siempre con temas a veces más que candentes y ríspidos, como fue el programa del martes pasado, que hablamos del 24 de marzo, recibimos una salutación de la diputada Claudia Rucci. Muchísimas gracias, porque nos llenó de orgullo leer su nota y su contenido, sus palabras, sobre todo porque hacíamos hincapié a esa necesidad que tiene la Argentina de una memoria completa, y por otro lado decíamos parte de las cosas que no se han dicho, que gracias a la intervención que tuvimos ese día de dos columnistas del programa pudimos echarle un poco de luz a tantas cuestiones de este tipo. Recordemos también que la diputada Claudia Rucci le contestó en una extensa carta muy precisa y muy concreta las palabras de Estela de Carlotto. Y recordemos a la sazón que Claudia Rucci es la hija de José Ignacio Rucci, ese gran hombre argentino que dejó su vida allí en el año 1973, casi podríamos decir en el medio de este caos que dio origen a lo más cruento que tuvo la historia argentina. Por otro lado, como comentario y antes de ir al tema puntual del día, vamos a ver qué pasa, decíamos, con el Código Civil, y está en todos los medios. Vamos a ver si realmente la presidenta de los argentinos se hace eco de las palabras del ex cardenal Bergoglio, hoy el Papa Francisco, o si sigue, digamos, el oficialismo adelante con este proyecto que realmente denigra a la familia argentina, va en contra de los principios fundantes de nuestro país, y bueno, por lo tanto, veremos qué hacemos también los argentinos ante este hecho tan cercano. Vamos a ir nosotros con Andes a la pausa, porque enseguida va a estar Emilio López, que es el presidente de los veteranos de Malvinas aquí en Salta, y hemos querido compartir con él este día tan importante en la memoria de todos los argentinos, y bueno, y también a través de un programa como es Alta Política, rendirle honor a nuestros héroes caídos allí en Malvinas. Y ahora sí, Emilio, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Emilio. Buenas noches. Bueno, estamos en una jornada que todos los años, ¿no?, conmemoramos realmente a nuestros muertos. Siempre queremos que sea más y que sean más reconocidos, y todavía queda mucho por hacer. Inclusive durante el programa queríamos, Emilio, que nos acompañes junto a Javier Cornejo viendo algunos videos que tienen que ver quizá con el origen de la guerra, ¿no? Tienen que ver con los prolegómenos de aquel 2 de abril, que ha quedado en la memoria de todos los argentinos. Vamos, señor director, entonces, a ver el primer video que tenemos preparado para este programa. El sur de América. Allí donde el Atlántico y el Pacífico se encuentran y los Andes se sumergen buscando la Antártida.
escenario que es testigo de un episodio de siglos, el colonialismo. A 500 kilómetros de la costa argentina, dos islas dominan el acceso a la Antártida y al estrecho de Magallanes, las Malvinas. En 1908, en un documento llamado Carta Patente, el rey de Inglaterra incluyó entre sus dominios las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias, el extremo sur de la Patagonia argentina y los territorios chilenos continentales e insulares correspondientes. A raíz de las protestas de los gobiernos de ambos países, el mapa fue corregido en 1917. Pero 3 años más tarde, la corona inició la compra de tierras en la misma zona que se había adjudicado. En 1948, estando la Argentina bajo el gobierno del general Perón, Inglaterra despachó hacia las islas buques de guerra. Esa presencia bélica tan próxima a las costas inflamó por igual los ánimos de argentinos y chilenos, y en forma conjunta los presidentes de ambos países movilizaron efectivos navales y militares. La intervención diplomática de Estados Unidos descomprimió la situación. En 1967, Inglaterra anuncia formalmente que considera posible la cesión de la soberanía bajo ciertas condiciones. Pero los intereses del lobby que representa a las islas frenan el proyecto, pretextando respetar el deseo de los pobladores. A comienzos de 1975, un informe secreto de la Universidad de Birmingham al Foreign Office se hace público por obra de la prensa. En él se dice que en Malvinas hay 4 o 5 veces más petróleo que en el Mar del Norte y en la cuenca atlántica de los Estados Unidos. El Sunday Telegraph presagia una guerra entre Argentina y Gran Bretaña. Hay 2 estudios fundamentales que se han hecho. Uno es el de Bernardo Grosling, que sostiene que la Argentina tiene en la plataforma continental argentina 200.000 millones de barriles. Es una cifra tan extraordinaria que si uno lo multiplica por $22 el barril, resultaría una estimación de 4 billones de dólares. Cifra prácticamente que entra dentro del campo de la fantasía. Estos estudios se han realizado también por la Universidad de Columbia, que localiza 4 grandes zonas de interés petrolífero. Una es la cuenca del Golfo de San Jorge, otra es la cuenca de las Malvinas, que gira desde Tierra del Fuego en adelante, la otra es la del Banco Burwood, que es un islote sumergido de 70 metros de profundidad, pero de unos más de 10.000 kilómetros cuadrados, que también tiene interés petrolífero. A principios de 1976, el barco oceanográfico Shackleton de la Armada Británica inicia una nueva expedición destinada a investigar los recursos naturales de la cuenca de las Malvinas. El petróleo es uno de sus objetivos principales. La Cancillería argentina entrega al embajador británico una nota en la que recalca que, de no retomarse las negociaciones, se marchará hacia una colisión. Consecuente con esta declaración, Argentina retira su embajador ante el Reino Unido. Mientras navega por la zona de Malvinas y al desconocer la orden de detención, el Shackleton es intimidado con cañonazos de advertencia. El episodio desnuda la naturaleza profunda del conflicto. Un país resguardando su patrimonio frente a otro que consolida su despojo. Pero el incidente por decisión argentina no pasa a mayores. Pronto queda opacado por otro suceso que conmueve profundamente a la opinión pública del país. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas argentinas derriban al gobierno constitucional
mediante un golpe de Estado. Davidoff y su grupo de obreros no fueron una maniobra de la Armada Argentina para generar una excusa para ir a la guerra, como es la hipótesis británica y generalmente difundida incluso en la República Argentina. Davidoff informa a la Embajada Británica en Buenos Aires que está por ir a este tercer viaje, informa oficialmente a la embajada, da la nómina de obreros que van a ir, indica el buque de transportes navales que lo va a llevar, la fecha de zarpada y la fecha de llegada. En ese momento del tiempo, reunidos en Malvinas, están tres personas importantísimas. Está el capitán del Endurance, el capitán Barker, está el gobernador de las islas, Rex Hunt, y está también un lord británico, Lord Buxton, que es un fiel admirador del sistema de vida de las islas, que además tiene acceso a medios de comunicación masivas en Inglaterra por su posición dentro de los sistemas de comunicación en Londres, y que es miembro del grupo de presión de las Islas Malvinas, que es el lobby oficial de las islas frente a la Cámara de los Comunes. Ellos tres se juntan y hacen un informe casi en forma simultánea con el desembarco de los argentinos en Georgias, indicando que se trataba de un tanteo de la Argentina para organizar una invasión a las Islas Malvinas. Y exageran los patrones de conducta de los argentinos en las islas. Indican que se bajaron con armas, que hubo disparos, que hubo uniformes, que es claramente una invasión militar de Georgias. Gran Bretaña, a su vez, ha hecho averiguaciones por otra parte, no dependiendo de Stanley, sino de la gente del grupo antártico británico que estaba en Grytviken y que comienza a informar que se había exagerado lo que había salido de Stanley. Por lo tanto, tenemos que suponer que lo que había salido de Stanley había sido no solamente premeditado, sino exagerado a propósito para la búsqueda de un objetivo concreto. Londres promete a los oficiales argentinos de que va a comenzar a deflacionar, a quitarle peso a esa información, aceptan la información argentina, se excusan de haber protestado de una manera tan fuerte e indican que lo más importante ahora es ver cómo se puede negociar una salida con honor para ambas partes. Curiosamente, esa misma noche, en el periódico vespertino en Londres, sale la noticia con una fórmula de palabras donde se habla de una invasión argentina a Malvinas. Todos los diarios británicos de mayor tiraje toman esta noticia y acusan al gobierno de la señora Thatcher de dejadez en lo que hace a la postura defensiva de ese país. Aquí entra a jugar un elemento, a mi juicio, fundamental en el inicio de la guerra, que fue el envío de un buque británico polar, en este caso el Endurance, con 20 Royal Marines y con armamento bélico, a las Georgias para quitar por la fuerza a los trabajadores de ese territorio. La Marina, en forma totalmente consecuente, dice es inadmisible. Por lo tanto, vamos a enviar un buque propio para disuadir al Endurance de cumplir con su objetivo. El Bahía de Paraíso tenía instrucciones muy claras. Tenía que llegar antes. Si llegaba antes, tenía que desembarcar gente, sus infantes de marina, ahí en Georgia, para proteger a los trabajadores que no fueran tomados por la fuerza y que se prosiguiera la negociación diplomática con Inglaterra por todos los medios. Si llegaba tarde, no tenía mandato de intervenir al Endurance. Eso también, si uno asume que la Argentina quería una excusa para intervenir militarmente en Malvinas, qué mejor excusa que permitir que sacaran a los obreros en el Endurance, atacar al Endurance o incluso más, permitir que los llevaran a Malvinas y luego atacar Malvinas para recuperarlos. Llega el debate del día 23 y en ese debate se origina como un regreso al tema imperialista británico. Hay pedidos de renuncia de primer ministra,
hay un ataque muy grande a su política de defensa y una exigencia, primero, de que el Endurance sea enviado indistintamente de lo que los argentinos hubieran hecho o no. Segundo, de que como el tema Georgias demostraba la mala intencionalidad argentina en el tema Malvinas, había que congelar definitivamente toda negociación de soberanía con los argentinos por el tema Malvinas, había que montar una estructura de defensa estable y permanente en las islas. Los diarios al día siguiente de ese debate empiezan a sacar información de que habrían zarpado desde Inglaterra un par de submarinos nucleares de interdicción hacia Malvinas. Por otra parte, se registran desde España, lo dice muy bien el diario El País, movimientos en los buques alrededor de Gibraltar, ingleses pertenecientes a la OTAN, que empiezan a movilizarse hacia el sur. Otra información que llega es que se duplica el contingente militar británico en Malvinas y que desde el Caribe, donde está Belice, que es también una colonia británica, empieza a bajar un destructor que estaba haciendo operaciones y ejercicios con los Estados Unidos. Ya el 26 de marzo, con esa información, los argentinos tienen un problema grave, que es, ellos saben que si no actúan, no solamente Georgia se pierde, el problema ya no es Georgia. Georgia fue problema hasta el 25, pero la fuerza que se ve venir, sumada a la declaratoria política de la Cámara de los Comunes, indica que Londres había cambiado el objetivo, que el objetivo era reforzar Malvinas y no negociar nunca más. Entonces la Argentina también cambia el objetivo. Dice, bueno, ahora la amenaza no es a Georgia, es a Malvinas. La partida del grueso de la Fuerza Aeronaval, cuyo objetivo es la recuperación de las islas. Continuamos aquí en Alta Política. Sí vale aclarar que este video está hecho justamente para que podamos desasnarnos de esos prolegómenos de cómo se miraba y se veía desde la misma Inglaterra, ¿no?, el comienzo de este acontecimiento tan luctuoso. Comentábamos recién con Emilio López que poco valor evidentemente tiene la vida para aquellos que incentivan las guerras. Emilio, bueno, como presidente de hace ya muchos años, de los veteranos aquí en Salta, seguramente cuando vos ves estas imágenes y uno se va enterando, como nos contaba ahí esta española, que investigando en los archivos, ¿no? Es decir, bueno, cómo Margaret Thatcher da la sensación que arma todo y esto de las Georgias, que no tenían nada que ver con una intención, digamos, de querer ser parte de un conflicto, es usado por los ingleses, ¿no?, para su propio interés. Sí, por ahí lo que te comentaba, o sea, por ahí duele ver esta cosa. Yo creo que van a pasar muchas cosas más, se va a ver muchas cosas más. O sea, pasan los años, uno se va enterando de diferentes, como los informes Rattenberg, pues, como, y vos te preguntás si vale la pena, o sea, ¿por qué los 649 muchachos que han dado lo más precioso que tiene un ser humano, que es su propia vida, por una causa que para nosotros es justa, va a ser siempre justa, independientemente de las causas políticas que llevó esto? Nosotros lo hemos tomado y lo hemos asimilado así. Nosotros hemos crecido con esto, que para duda, hemos crecido, fuimos con 18 años y hemos cargado esta mochila que se llama Malvinas, la seguimos cargando.
estas cosas, yo como veía recién, por ahí te causa bronca, impotencia, una sensación de vacío, pero que a la vez uno piensa en los 649 y dice, no, o sea, esto no tiene que ser así para nosotros, y este año nos pusimos esa meta. Nosotros, desde que volvimos de Malvinas, sufrimos una política desmalvinizadora que fue cruel en había que ocultarse, no había que hablar de Malvinas, y perdimos prácticamente fácil 20 años. Perdimos 20 años los veteranos de guerra haciendo una actividad netamente gremial, y no era otra cosa que buscar el reconocimiento para el veterano de guerra, el reconocimiento en salud, el reconocimiento en vivienda, el reconocimiento en trabajo. Y no olvidamos el tema de la causa, nos han hecho olvidar el tema de la causa, nos han empujado, digamos, con este tipo de actividad netamente gremial a que dejemos un poco la mística nuestra. Eso es tremendo, ¿no? Dejar la mística de algo tan importante para poder mantener la vida. Claro, ¿sabes por qué es tremendo? Porque nosotros, acordate, hace 10 años atrás, y sigue pasando, o sea, de los 649 muertos en combate, hay 580 suicidios. Entonces, esto marca algo. Esto tiene que tener una lectura política, una lectura social, una lectura de quienes tienen que hacer lectura y no da vuelta a la página. O sea, no hay que mirar al costado. Esto marca algo. Marca que hubo una falta de contención, marca que hubo una falta de desinterés, marca un montón de cosas. Entonces nosotros cuando planteamos y decimos y afirmamos, pero con firmeza, de que perdimos el tiempo, estamos convencidos que perdimos el tiempo. Y hoy por hoy me doy cuenta que nos han hecho perder el tiempo. Emilio, cuando ustedes reclaman además de una reparación histórica desde el punto de vista del mismo heroísmo que tendríamos que reconocer, ¿no? Cuando hablamos desde lo, si querés, gremial, si queremos hablar de un reconocimiento pecuniario, económico, ¿hubo algo o hay una mera pensión del veterano de guerra? Nosotros dijimos este año, esto lo hemos charlado a nivel Federación de Veteranos de Guerra, nos hemos impuesto que a partir del que pasaba el 30 aniversario, a partir de ahí empezamos con una política fuerte, una política de empezar a contar la verdadera historia de Malvinas, porque vamos a decir, claro, acá durante 30 años han venido una parte fragmentada de esta historia. Han metido en la gente, en los chicos jóvenes, han metido en la cabeza que Malvinas es un borracho que nos mandó a nosotros, o sea, y acá hay otra cosa, o sea, acá hubo que empezar a valorizar la Malvinas como una gesta heroica, independientemente vuelvo a repetir, a los temas políticos que se vivían en el momento, claro, al haber 649 muchachos que dejaron su vida, creo que ya pasa a ser una gesta y pasa a ser realmente una fecha histórica para el pueblo argentino y tiene que ser tratada como tal. Vos hablaste algo, disculpame, hablaste algo que es fundamental. Yo pregunto en esta mesa si se lo conocen a Poltonieri. No lo conocen a Poltonieri, nadie lo conoce a Poltonieri. Poltonieri es el único que tuvo la medalla de plata, la cruz de plata por un valor heroico en combate. Era un soldado conscripto. Como hubo también hecho heroico de personales oficiales, suboficiales, conscriptos. Y no estamos contando esa historia, no la estamos contando. Y bueno, Losito está preso y fue un héroe de Malvinas y lo tenemos ahí preso. Pero el comandante Busser que murió hace poco. Ahora lo vas a escuchar a Busser. Bueno, el comandante Busser, comandante del operativo Rosario. El operativo Rosario tuvo a cargo de él y fue cercenado, fue mutilado socialmente y murió murió en el ostracismo y acusado de delitos de lesa humanidad que no tuvo nada que ver. Entonces, por ahí decir, no, nosotros por eso nos hemos puesto como meta principal, nuestra meta principal es empezar a contar nuestra historia, ¿no? A empezar a contar nuestra verdadera historia, empezar a revalorizar los hechos heroicos que hubo, empezar a contar la otra parte de la historia, porque Malvinas no se cierra únicamente en un hecho de un general que lo manda a Malvinas, sino que va mucho más allá de esto, que es los hechos heroicos. Yo celebro esto que estás contando, ¿no? Me parece que es importantísimo. Vamos al segundo video. Porque tiene que ver con esto directamente. El segundo video está referido al hundimiento del Belgrano y el por qué la Tachi de la señora Margaret Thatcher en forma directa es la que ordena el hundimiento. Señor director, si podemos poner el segundo video en el aire. Alarmado por el desencadenamiento de la escalada bélica y persuadido de que Londres aún está dispuesto a negociar, el presidente del Perú, Fernando Belaúnde Terry, toma el papel vacante de mediador
y ofrece a ambas partes una versión corregida de la propuesta anterior. Pero una nueva jugada británica paraliza abruptamente esta gestión. Aproximadamente a las 16 horas del día 2, y escoltado por 2 destructores, el crucero General Belgrano navega en dirección al continente. Desde hace varias horas, y sin saberlo, el convoy cuenta con un nuevo acompañante, el submarino nuclear Conqueror. Dado que el buque perseguido está claramente fuera de la zona de exclusión y que el rumbo tomado lo aleja cada vez más de ese área, el jefe de la flota vacila en dar la orden de fuego. Solicita permiso a Londres y la respuesta contundente de la primer ministro descarta todo escrúpulo. 2 torpedos alcanzan a la vieja nave por el lado de babor. De sus 1070 tripulantes, pierden la vida 321. Con esta decisión, y escudándose en razones militares y tácticas, Margaret Thatcher hiere de muerte a las negociaciones. Años más tarde, el periodista inglés Robert Fox denunciará que los datos sobre la ubicación del Belgrano han sido enviados al agregado militar británico en Santiago por el Comando Naval Chileno de Punta Arenas. In my local paper, The Scotsman, there was an artless interview when the captain of the Conqueror, his name was Commander Christopher Refford Brown, was asked, "Why did you sink the Belgrano?" "Oh," he said, "I didn't do this by myself. I'm a first-time submarine commander. I did it," he said, "on orders from Northwood." And Northwood was the fleet headquarters. Now, this was a totally different story to that which Parliament, press, and people in Britain had been told. Small lies tend to be part of larger lies. And therefore I began to ask questions. And one of the questions, very simple, was what was the position of the Belgrano when she was sunk? And then, by parliamentary answer, what was her course at the time that she was sunk? The answer was 280 degrees. Now that is west-northwest. And I then asked, were there any units of the task force to the west, that is nearer Argentina, of the area where she was sunk? The answer was no. So this was untrue. The submarine commander wrote his account in a book called Our Falklands War. The men of the task force tell their own story. And it revealed that for 36 hours he had been following the Belgrano. Now, if the 44-year-old ironclad, for such she was the old USS Phoenix, as people in Argentina know very well, was really a threat to the modern ships of the British task force, how on earth was it that she wasn't sunk on the Saturday morning? Because the submarine, according to the submarine commander, had the Belgrano in his sights when she was razzing, that is, refueling at sea. That it became clear to Mrs. Thatcher that the Peruvian peace proposals put forward by President Belaúnde Terry, backed by the Americans, had been conveyed to Downing Street. Now, Mrs. Thatcher, who is an absolute liar, this is one of her characteristics, she said that there was no indication of the Peruvian peace proposals until 3 hours after the Belgrano was sunk. That was not true, because I went
to ask President Belaunde what he had done, and he was very convincing about knowledge of his peace proposals being conveyed to Mrs. Thatcher. And the truth of the matter is that the threat was not the 44-year-old cruiser. It was in fact the peace proposals, because that would have deprived Mrs. Thatcher of the military victory that the Falklands War was all about in the first place. It was about British domestic politics rather than any care for those Falkland Islanders. Bueno, y continuamos aquí en Alta Política, como todos los martes y en vivo, ¿no? En este 2 de abril, compartiendo con Emilio López, presidente de los veteranos de Malvinas, este día tan especial. Cuando veíamos esto recién, ¿no? Un inglés diciendo las mentiras de la Thatcher, no le importaba realmente los habitantes de Malvinas. El Belgrano no era de ninguna manera un problema, digamos, y una amenaza para la flota, y sin embargo, ¿no? La política por encima, ¿no? Qué increíble, porque murieron 323 argentinos allí. Y de los cuales 19 son salteños. 19 salteños. Y a los cuales, valga la paradoja, no tienen reconocidos sus derechos humanos todavía, porque no han tenido podríamos decir, ese reconocimiento, ni siquiera pecuniario, habiendo sido ellos sí realmente héroes, ¿no? Digo la paradoja porque da la sensación de que muchas veces estos temas se los retoma cuando sirven en función del populismo. Así como los derechos humanos en el 2003 fueron retomados desde una postura netamente populista, y habíamos tenido 3 gobiernos constitucionales donde se derogaron leyes que estaban votadas por el Congreso. Hoy parece ser, ¿no?, que se vuelve a usar la causa Malvinas por una causa política y no realmente como una causa nacional en la cual todos los argentinos tendríamos que estar comprometidos y obviamente reivindicando esto que ustedes como veteranos se merecen. Sí, por eso nosotros siempre lo mantenemos, lo decimos igual, o sea que Malvinas es apolítico, Malvinas no pertenece a ningún partido político. Entonces, pero cuando lleguemos a concretar esto, lleguemos a que esto sea una realidad, que Malvinas se lo tome como un hecho de un nacionalismo puro, que sintamos Malvinas como tal, yo creo que el país va a empezar a cambiar. Mientras no sintamos eso, vamos a seguir exactamente igual. Vamos a seguir con las memorias fracturadas. Y no te quepa duda. Sí. Aparte, el otro día me preguntaban también si estábamos nosotros reconocidos. Yo soy convencido de que el argentino, la Argentina en sí, somos muy buenos venerando a los muertos, muy buenos. Yo creo que cuando no exista ningún veterano de guerra sobre la faz de la tierra, ahí vamos a ser reconocidos. Hoy por hoy vemos vacío, o sea, te pongo un ejemplo para que vea hasta qué punto llega la falta de respeto al veterano de guerra, que estamos haciendo con el diputado Cosiner una ley para protocolizar el veterano de guerra, para que se tengan en cuenta los protocolos. Entonces, porque ves el vacío, ves la ninguneada, ves un montón de cosas que hacen los veteranos de guerra, vos decís, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una ley para que los gobiernos provinciales, municipales, gobierno nacional, lo tengan en cuenta, el veterano de guerra. Hoy por hoy vemos una política nacional como la importancia que tienen las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Claro, es insólito. Y los veteranos de guerra no estamos. O sea, no es por una cuestión de estar, es por una cuestión de respeto. O sea, si tanto se respeta un golpe militar, ¿por qué no se respeta también lo que pasó en Malvinas? Entonces, puedo decir, bueno, hasta dónde llega el límite del famoso aguante de los veteranos de guerra. Llega hasta que tomen decisión muchos de suicidarse, porque no encuentran la solución a un problema netamente social. ¿Cuántos suicidios, Emilio, que lo dijiste en el primer bloque? 580 suicidios, ¿no? Estamos a 20 suicidios, de llegar a las cifras de lo que murieron en Malvinas. Entonces, te causa cierto dolor, o sea, te causa mucho cierto dolor, malestar. mucho dolor. Y uno toma esa bandera de decir, bueno, vamos a defender esto, pero digo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir nosotros aguantando este tipo de vaciamiento que hay para el veterano de guerra? Y no hablo económico. No, pero fíjate que hablando de vaciamiento, recién veíamos, bueno, los prolegómenos vistos por una española que estuvo investigando en el Foreign Office. En este segundo bloque veíamos allí
a este británico que empezó a investigar también y salía a la luz que Belaúnde Terry tenía una propuesta de paz, y justamente como era una propuesta de paz interesante, automáticamente vino lo de Belgrano porque no le servía a Margaret Thatcher, digamos, ningún acuerdo. Vamos a ver ahora, nosotros tenemos un tercer video, Javier, que me gustaría que comentes al televidente qué es lo que vamos a ver. Sí, para el final, en lo que hacen los videos, el que se va a poner en el aire está referido al verdadero motivo del porqué de la guerra. Es decir, a la justificación de que si no había una guerra previa, no había motivo para la firma de los tratados que se firmaron como consecuencia de ella. Es preciso que me refiera al tema como guerra, porque todo el mundo, todos tratan a la situación esta como conflicto, porque no hubo una declaración de guerra formal, porque si hubiese habido una declaración de guerra formal, el paso siguiente era que Argentina tenía que apropiarse de los bienes británicos. Entonces siempre se lo denominó conflicto, cuando lo que realmente fue es una cruenta guerra que murieron todos nuestros hermanos argentinos. En lo que hace a la firma de los tratados, fueron realizados por el traidor Menem y su secuaz Domingo Cavallo, quien como ministro de Relaciones Exteriores gestó y firmó los tratados, y como ministro de Economía posterior fue el encargado de ejecutar la letra de este tratado con la reforma del Estado, las privatizaciones, las deudas externas, el desmantelamiento de nuestra nacionalidad. Por ello, en el bloque que viene, varios juristas del Instituto Mariano Fragueiro que están investigando sobre este tema nos van a contar una pequeña síntesis sobre el tema. Encabeza el video el doctor Julio Carlos González, que redactó el libro Los Tratados de Paz como consecuencia de la Guerra de la Malvinas, desocupación y hambre para los argentinos. Señor director, si ponemos el video en el aire, por favor. Y finalmente, los Tratados de Paz por la Guerra de las Malvinas, desocupación y hambre para los argentinos. Porque de Malvinas se ha escrito sobre el heroísmo y el martirio, pero se han omitido adrede los tratados de paz que nos sojuzgaron y seguirán sojuzgando si no se denuncian. Los títulos mencionados parten de una base. La historia es la prognosis del futuro. ¿Qué es la prognosis? El conocimiento anticipado de lo que vendrá. Esta prognosis o conocimiento anticipado es lo que permite hacer que el hombre pueda comprender la sociedad del pasado e incrementar su dominio sobre la sociedad del presente. El Acuerdo de Madrid es otro jalón más de la entrega nacional, verdaderamente un hecho vergonzoso, deplorable, pero que desgraciadamente ya hemos asimilado como algo normal. No me recuerdo si fue el Tolstoy u otro ruso que escribió alguna vez: lo más terrible es que ya nada nos parece terrible. Es decir, en un sistema normal, en una sociedad normal, el Acuerdo de Madrid sería algo denostable, sería un escándalo, y para nosotros no es muy distinto a lo de todos los días. Este sometimiento a Gran Bretaña, este sometimiento al imperialismo británico, en realidad nos ha hecho mucho daño y nos sigue haciendo daño día a día. También es cierto decirlo, no es un hecho aislado, es la consecución de un plan sistemático, metódico,
que viene desde la primera invasión inglesa. Desde allí al día de hoy habría que enfrentarse ahora a Gran Bretaña. La declaración de Londres y la previa declaración de Madrid, que tuvieron lugar ambas en el año de 1990, son, por así decirlo, el paso que confirmó o que ratificó la rendición de la República Argentina ante Gran Bretaña formalmente, pero en realidad ante toda una estructura de poder mucho más amplia, porque hay que entender la problemática argentina a partir del año 82, 83, con el regreso de la democracia, como las consecuencias de un país que perdió una guerra. Y como todo país que pierde una guerra tiene que pagar un precio. El precio que pagamos fue en una primera instancia una desarticulación casi completa de las Fuerzas Armadas. Son dos documentos firmados que no tienen el alcance de un tratado entre dos países, porque los tratados deberían ser ratificados por el Congreso de la Nación, cosa que no lo fueron. Al Congreso de la Nación no se le hizo conocer estos acuerdos. No obstante, la Argentina dio cumplimiento a todo lo que se había establecido en esas declaraciones, como si fuera un verdadero tratado con todas las reglas. Humildemente al tema Malvinas, está sobre todo circunscrita a los aspectos económicos y financieros de la crisis por la cuestión de Malvinas. De manera que a mí me pareció importante concentrarme en aquellos aspectos que tengan relación con la actual situación económica de la Argentina con respecto a las islas y algunos desencadenantes y consecuencias financieras que no han sido, a mi juicio, debidamente tomadas en cuenta en este conflicto. Es una declaración firmada conjuntamente por delegaciones de la República Argentina y del Reino Unido en febrero de 1990 en Madrid. Es una declaración de propósitos que cierra el conflicto bélico, que nunca tuvo declaración formal, pero que establece las bases claras de un tratado de rendición para la República Argentina.
Madrid, creo que hay que analizarlos en un contexto más estratégico y global de lo que significa la disputa por las Malvinas y los enormes territorios en juego, porque quizás mucha gente ignora que además de las Islas Malvinas, además del territorio isleño, hay una enorme plataforma continental marítima en disputa alrededor de las Malvinas, de la Georgia, de la Sandwich y la proyección antártica, lo que conforma esto un espacio geopolítico, un espacio de recursos naturales, un espacio de, digamos, no solo recursos marítimos, sino recursos mineros, petroleros, que quizás es, sin duda, el espacio más importante en disputa del mundo. Bueno, continuamos aquí en Alta Política. Realmente ahí escuchábamos, ¿no?, a los distintos actores que tienen, digamos, podríamos decir, algo que decir respecto de estos tratados de paz por la guerra de Malvinas, que además lleva como subtítulo Desocupación y hambre para los argentinos. Creo, Emilio, que vos decías recién de fuera de cámara, bueno, ¿y por qué esto no se denuncia? ¿Por qué estos tratados de paz no se denuncian? Yo quiero que el camarógrafo pueda tomar aquí, ¿no?, el libro de Julio González, que ahí lleva por título los tratados, y es algo que realmente, bueno, con Javier lo venimos charlando hace ya muchos años y dándole vueltas, ¿no? Cada día aparecen nuevos, a veces, ejecutores de estos tratados, cuando vemos que el mismo vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, elige la banca Barclay para negociar la deuda externa argentina, tiene mucho que ver también con esto. Claro, yo creo que con solo dos hechos que produzca nuestro gobierno nacional, simplemente dos hechos, nada más, que sea complementario, si se quiere, o sea, lo definitorio de la gran escenografía discursiva con que en estos momentos se está arrogando desde la Presidente para abajo, sería, primero, la anulación de la resolución 262 del Ministerio de Economía, cuando el señor vicepresidente Amado Boudou era ministro de Economía, que designa a la Barclays Banks, que es la financiera de todas las empresas que están explotando Malvinas en este momento, gerenciadora de nuestra deuda externa. Con la anulación o la derogación de esa resolución tendríamos un primer hecho concreto de reconquista del Estado. Y el segundo hecho sería la denuncia de los acuerdos, que no son tratados. Entonces, ¿por qué estamos cumpliendo? Todo lo que se hizo como consecuencia de ese acuerdo sería inválido. O sea que con esos dos hechos que produzca el gobierno nacional, yo le voy a creer si realmente a todo el elemento discursivo que ponen en práctica y ejecución en estos momentos. Lo que no perdimos, podríamos decir, Emilio, a veces por las armas, lo hemos perdido en un escritorio, ¿no? Esto sí, vos sabés que lo escuchaba usted, veía los informes,
realmente uno viene con esto, yo vengo hace 20 y pico de años, o sea, en esta lucha que es reivindicar la causa. Te digo que he visitado miles de programas, ¿no? Es la primera vez que veo que trata un programa sobre Malvinas tan históricamente hablando, con hechos contundentes que no se sabían. O sea, yo me voy hoy de acá, te juro, enriquecido con todo esto, porque es algo nuevo. O sea, el tratado lo conocía de oído, no lo palpé, te hice algunas preguntas en el corte, que sí me parece raro si existe un tratado de tal forma que cercena nuestra posibilidad de soberanía sobre la isla de Malvinas, que no se reclame, que no se diga, que no se denuncie, que no se lo haga público. Creo que esto lleva algo mucho más profundo, lleva una cosa de fondo, no es de forma. Entonces creo que me voy intranquilo, me voy intranquilo porque es para tratarlo también en el seno de los veteranos de guerra, para tratarlo, digamos, entre nosotros, porque, a ver, nos están entreteniendo con un pedazo de pan cuando verdaderamente no hay ni siquiera una amiga. Entonces nos están entreteniendo con el tema de que vamos a hablar de soberanía cuando ya está todo perdido. Entonces es duro, me cuesta creerlo, te soy sincero. O sea, me cuesta creerlo, me cuesta que lo que vimos, pero está acá documentado, o sea, pero me cuesta aceptarlo, más que creerlo. Es que vos dijiste algo muy importante, que es que están detrás de la reivindicación, ustedes, de tantos valores, ¿no?, que han sido cercenados, que esto de alguna manera tendría que comprometernos a todos los argentinos en esta tarea. Lo que pasa, yo creo, Andrés, que la desinformación del pueblo argentino es la principal arma del imperio. Al no tener informaciones, nos llevan a que reivindiquemos por ahí eslóganos o palabras muy sentidas, pero que en la práctica es funcionales a ello. Nos tenemos que ir, Emilio, porque no nos quedó más tiempo, y quiero agradecerte realmente, ¿no?, que hayas venido en este día feriado a compartir con nosotros, y obviamente, bueno, siempre nuestro reconocimiento con todo el equipo de producción a tu labor, a los veteranos, y rendirle también ese homenaje, ¿no?, a nuestros salteños caídos así en las Islas Malvinas, que sirva esto quizá, como vos decís, para poder seguir indagando, pero fortaleciendo nuestro espíritu con este anhelo de las Malvinas. No, gracias a ustedes por tratar un tema tan serio y con tanta responsabilidad. Nos tenemos que ir, muchísimas gracias, y nos vamos, como siempre, saludando a la gente de Orán, Rosario de la Frontera, y a todos los que mandan mensajes. Muchas gracias por la cantidad de mensajes recibidos, hemos tratado de contestarles a todos. Nos volvemos a ver, si Dios quiere, el martes próximo aquí en Alta Política. Que tenga usted una muy buena semana.